El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Televidentes amigos que nos ven a través del canal de Paso Televisión en nuestro programa Reflexiones, sean bienvenidos. En esta oportunidad queremos traer temas de la Palabra de Dios para que usted y su familia puedan recibir un mensaje de ella, pero también aumentar los conocimientos que ustedes poseen de la misma. En esta oportunidad el pastor Eliseo Torres nos ha preparado un tema y lo quiere compartir y lo ha titulado La verdadera libertad. Quédese con nosotros. La mayoría de personas, diríamos que todos, pregonan libertad, hablan de ser libres, pero lo que sí es una realidad es que todos queremos ser libres, queremos vivir en libertad. Pero tristemente se malenfoca la libertad porque creemos o creíamos que la libertad es ir donde yo quiera, hacer lo que yo quiera, hablar como quiera, porque es mi manera de ser, o hacer inversiones, porque yo soy libre de hacer con lo mío lo que quiera. Es decir, confundimos la libertad con el desorden. Y en la mayoría de los casos, muchos no aceptábamos, y muchos aún hoy no aceptan, que en realidad no éramos libres, éramos esclavos. En la palabra del Señor, en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, del versículo 31 en adelante dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Son de las esclavitudes más difíciles de aceptar, porque siempre tendremos una disculpa para las cosas que se hacen y no nos detenemos a pensar en realidad por qué y cómo se hacen. Y Jesús, nos dice la palabra, le estaba hablando a creyentes ya, a personas que le decían: Señor, yo creo en ti, yo voy contigo, yo soy discípulo tuyo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Pero aún así le respondieron que no eran esclavos, porque él les dijo: si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Si hacemos lo que Dios nos dice, es estar en libertad. Pero ellos no lo quisieron aceptar. Cuando Él les dijo: conózcanme, conozcan la verdad y van a ser libres. Entonces viene la justificación. Le respondieron, dice la palabra: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Manifestaron prácticamente no conocer su descendencia, no conocer cómo había sido, cómo habían vivido sus antepasados, que habían estado en esclavitud
material, en esclavitud humana y lógicamente en esclavitud espiritual. Porque han estado en tierra donde se era esclavo de dioses y eran esclavos también de las leyes y del faraón. Y entonces el Señor tiene que hablarles, tiene que decirles en el versículo 34, de cierto os digo, es decir, esta es la gran verdad, de cierto, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No se siente esclavo una persona que debe tomar alcohol para sentirse bien. Personas que un fin de semana, si no toman cerveza, si no toman algún licor, no se sienten bien. Personas que si no se involucran sexualmente, piensan que se van a enfermar o que van a convertirse en algo que ya no pueden vivir. Esas son esclavitudes. Personas que si no hablan de una persona, si no hablan mal, si no están pendientes de criticar y de ver qué están haciendo otras personas para tratar de hacer lo mismo o evitar que esa persona progrese, son esclavos de esa envidia, de esa situación, pero muchas veces no se reconoce. Esfuerzo y valentía. Cuenta la historia que había un hombre mirando un capullo y un buen día una pequeña abertura apareció en la parte baja del capullo. El hombre, muy intrigado, trajo una silla y se sentó a mirar. Veía cómo la mariposa que estaba dentro del capullo hacía esfuerzos muy valientes para poder salir de aquel capullo. El hombre se estuvo 15 minutos, media hora, y veía que la mariposa se esforzaba y trataba y no era capaz. Pasaron 2 horas y el hombre seguía mirando aquel capullo, cómo la mariposa solamente su cabeza asomaba y sus paticas y bregando a salir por aquel agujero del capullo. El hombre tuvo una idea genial. Dijo, la mariposa no puede salir. Y sintió compasión de ella. Así que se fue y trajo unas tijeras y abrió un poco más aquel pequeño hueco que la misma mariposa había hecho en el capullo. Al momento la mariposa salió, sin ningún esfuerzo, sin ningún acto de mayor capacidad, sino solamente por la apertura del hueco más grande, ella pudo salir fácilmente. Pero sucedió algo, la mariposa no pudo volar. La mariposa no pudo hacer el esfuerzo y tener la valentía de esforzarse más en ese capullo para poder fortalecer sus alas, porque cada vez que ella intentaba salir por ese pequeño agujero, se irrigaba sangre hacia sus alas y se fortalecía para que cuando pudiera por fin salir de aquel capullo, pudiera volar. En lugar de esto, por la ayuda de aquel hombre, la mariposa quedó, podemos decirlo, minusválida, pues no pudo volar y solo se arrastraba por el piso con sus alas caídas y nunca las pudo extender. A veces pensamos hacer bien a los demás, hacer las cosas, pero todo logro se necesita de un esfuerzo, todo logro necesita que seamos valientes para poder alcanzarlo. La palabra nos dice en el libro de Josué, en el capítulo 1, en el versículo 9, la palabra del Señor. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El Señor le da una promesa a Josué, pero esa promesa también es para cada uno de aquellos seres vivos que Dios creó, y la mariposa es uno de ellos, esforzada y valiente para salir del capullo, para poder volar y cambiar su ambiente. Necesitamos entender que no todo lo que nosotros hagamos en favor de los demás puede traer una buena obra, sino muchas veces podemos causar daño. Reflexionemos. Entonces, esa esclavitud espiritual
ese sometimiento a las cosas que no agradan a Dios, que no son de Dios, tienen una justificación. Porque es que no son las circunstancias que se palpan, sino que son circunstancias que vienen de las huestes espirituales. En la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es en lo espiritual que tenemos que luchar, es en lo espiritual que tenemos que levantarnos para poder derrotar estas adicciones esclavizantes. Seguramente muchos que sí quieren dejar esa adicción a las sustancias alucinógenas, pero no pueden. Quieren dejar esa adicción a estar mintiendo, a estar diciendo cosas que no son reales, pero no pueden. Porque es que eso no se puede hacer en nuestras fuerzas. Eso no es de carácter físico. Sí, quien nos puede invitar a tomar unas cervezas es alguien que está con nosotros, pero esa invitación viene de mucho más arriba y por eso muchas veces es muy difícil decir que no lo hacemos, que no queremos hacerlo. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 24, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cuando le pedimos al Señor que nos guíe, cuando Él toma el control de nuestra vida, cuando nuestras decisiones están dirigidas por el Señor, por el Espíritu Santo, entonces podemos decidir tranquilamente, podemos decidir con toda libertad. Ahí sí hay libertad, ahí sí podemos decirle no. Seguramente se nos critiquen y a lo mejor escuchemos frases, no, es que lo tienen dominado, es que se lo prohíbe fulano, se lo prohíbe sutano. No, cuando tomamos la decisión de decirle al Señor, yo quiero ser libre, quiero caminar en la libertad, como tú dices en tu palabra, quiero conocer la verdad, esa verdad que me hace libre, entonces podemos caminar en esa bendición. Pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Los deseos entonces son fáciles de vencer, los podemos sacar de nuestra vida. La segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso el Señor les dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y cuando conocemos de su amor, cuando conocemos de su misericordia, cuando conocemos de su grandeza, entonces viene a nosotros una relación plena con el Espíritu Santo. Ahora, cuando hay una relación con el Espíritu Santo, hay una guianza, hay una revelación, porque el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Y nosotros, si estamos pendientes de eso, de ese redarguir que el corazón nos dice, no haga eso, y nosotros escuchamos, ahí estamos obrando en la libertad del Espíritu Santo. Puede ser que escuchemos esa voz que nos dice, no lo haga, pero una persona nos diga, no, hágalo, eso que va, eso nadie se va a enterar, eso nadie va a saber. Esas son las voces que no debemos oír. Debemos oír las voces que vienen del Espíritu Santo, que vienen de nuestro Señor Jesucristo, para que tengamos un caminar libre, un caminar tranquilo, y ahí sí podremos decir que somos verdaderamente libres.
a través del tema que nos ha compartido el pastor Eliseo, podemos comprender cómo el Señor Jesús le hablaba a aquellas personas que habían creído en Él y les decía que si conocían la verdad serían libres. Muchas veces la esclavitud no es física, la esclavitud es espiritual. Por eso necesitamos dejarnos guiar por Dios y por su palabra para poder hacer las cosas con toda libertad y poder adquirir esa libertad que podemos tener sobre todo aquello que el mundo nos quiere dar, sobre todo vicio, sobre todo aquello que nos afecta, sobre todo, incluso sobre toda mala palabra que puede salir de nuestra boca. Podemos tener la libertad confiando en Dios y Él nos hará libres. Vamos a unos mensajes de interés y enseguida regresamos con reflexiones. Continuando con nuestro programa, en esta oportunidad el tema que les quiero compartir lo he titulado Transformado por Jesús. Quédese con nosotros. Cada persona que se acerca al Señor Jesús y que podemos leer en la palabra, podemos comprender cómo el Señor transforma la vida de aquellos, sea de un enfermo, sea de una persona ciega, sea de una persona con discapacidad, cualquiera que fuese la situación de aquella persona, siempre que tenían un encuentro con el Señor, sus vidas eran transformadas. Y lo mismo sucede con la parte interna, con la parte espiritual de las personas. Cuando una persona se acerca a Jesús, el Señor puede transformar su vida de adentro hacia afuera. Primero cambiar su corazón, su alma y renacer en su espíritu, pero también hacer milagros en su parte física. Porque el Señor transforma no solamente la parte física, sino todo el ser en el humano. Espíritu, alma y cuerpo. Y este compartir que quiero darles hoy habla acerca de un hombre que se llama Nicodemo, el cual fue transformado por el Señor Jesús. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, en los versículos 1 y 2 dice la palabra: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este no era cualquier hombre, no era cualquier ser humano, no era cualquier persona, era un principal entre los judíos. La palabra nos dice que este hombre Nicodemo era un hombre políticamente fuerte, pero también pertenecía a ese grupo de los fariseos. O sea que era un hombre principal en el templo de los judíos. Y este hombre se inquietaba por aquel maestro, le inquietaban los milagros que Jesús hacía y viene a él de noche porque él sentía temor aún de sus compañeros políticos, de sus compañeros religiosos. Y él viene a Jesús de noche y algo que le dice es: maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. Pero lo que él no sabía es que no solamente Jesús era un maestro que enseñaba la palabra, porque Nicodemo no había entendido la parte espiritual de la palabra. Entonces él cree que Jesús era solamente un maestro y no entendía hasta ese momento que Jesús era el Hijo de Dios que había venido del cielo para traer salvación a los seres humanos. Entonces Nicodemo viene de noche y le pregunta estas cosas, pero Jesús, lejos de responderle cualquier pregunta a Nicodemo, lo que hace es llevarlo a la misma palabra que Nicodemo conocía, a la misma palabra que Nicodemo enseñaba aún a otros, porque dice que era un maestro también de la ley.
¿Y qué sucede? Lo lleva al libro de Números. Allí le muestra cuando el pueblo de Israel pecó contra Dios, cuando murmuraron contra Dios porque no tenían pan, no había agua y le dicen, tú nos sacaste de Egipto para hacernos morir en el desierto y nuestra alma está cansada con ese pan liviano que era el maná que había dado Dios. Y dice la palabra que Dios soltó serpientes venenosas en medio del pueblo y fueron picados y muertos muchos del pueblo. Entonces Jesús le estaba haciendo ese relato, le estaba diciendo así que el Señor tuvo que intervenir por el pecado del pueblo. Pero ¿qué hizo? El pueblo vino delante de Moisés y le pidió perdón, dijo, nos arrepentimos porque hemos murmurado contra Dios y contra ti. Y Moisés oró a Dios y Dios envía entonces un mensaje a Moisés y le dice, levanta una serpiente de bronce y colócala en un asta y todo aquel que sea mordido por la serpiente venenosa mirará la serpiente de bronce que fue levantada y cuando la mire no morirá, sino que vivirá. Y ese era el relato que el Señor le estaba dando ahí en el Evangelio de Juan en el capítulo 3, en los versículos 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesús le estaba recordando ese pasaje del libro de Números para que para que Nicodemo entendiera que lo que Moisés había hecho como un símbolo de lo que Jesús iba a hacer por nosotros, iba a ser levantado en una cruz para que todo aquel que lo mire a Él, que le clame a Él, que lo reciba a Él, no muera, sino que tenga vida eterna. El espejo chino. Un campesino chino, el cual iba a ir a la ciudad a vender la cosecha de arroz que había cultivado con su esposa, se preparó, la esposa le ayudó y alistó su viaje y se fue. Llegó a la ciudad y diligentemente vendió el arroz, pero no se regresó inmediatamente a su casa, sino que se quedó con sus amigos compartiendo un tiempo. Cuando él se iba a ir, su esposa le dijo, tráeme un peine, ya está muy usado. Pero el campesino en el compartir con los amigos y todo, y el trago que se tomó, no se acordaba qué era lo que su esposa le había encargado. Entonces fue al lugar de la venta y vio un espejo y se lo compró. Llegó a la casa, le entregó a la esposa el regalo, ella lo colocó ahí, el paquete en un lugar y se dedicaron a descansar. Al otro día el campesino salió a su trabajo y la esposa fue y tomó el espejo y se puso triste, lloró y exclamaba de mala manera algunas cosas. Su mamá vino y le dijo, ¿qué pasó? Dijo, no, mi esposo se trajo para esta casa una mujer muy bonita. La mamá le dijo a la esposa, permítame el espejo. Y la mamá se miró en el espejo y le dijo, pero mija, no se preocupe, es una mujer muy vieja. Ninguna se había mirado en el espejo, ninguna conocía esta situación. Y no podían entonces asimilar lo que estaban viendo. Muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo. No conocemos, y si conocemos, no aplicamos las cosas, y entonces nos olvidamos de cómo somos y qué hacemos. En la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículos 23 y 24, la palabra dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Qué bueno es que sepamos cómo somos y para qué fuimos llamados.
Reflexionemos. Cuando Nicodemo va donde estaba el Señor Jesús, dice la palabra que fue de noche. ¿Por qué? Porque había un temor en su corazón, no solamente de conocer a Jesús, sino un temor de sus amigos, de sus compañeros, los cuales eran muy sarcásticos y eran también personas que querían de una manera u otra poder atentar contra la vida de Jesús. Por eso lo encontramos luego en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, en los versículos del 45 al 52. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Había algo en el corazón de los fariseos, y era eso, entender que como venía de Galilea, allá nunca se había levantado nadie importante, allá nunca se había levantado un profeta. ¿Y qué hace Nicodemo? Ese encuentro que tuvo con el Señor Jesús aquella noche, incluso aquí el apóstol Juan escribiendo dice: les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche. O sea, Juan repica nuevamente que Nicodemo había ido de noche a encontrarse con Jesús. Pero ¿qué pasó con ese encuentro? Empezó una transformación en el corazón de aquel hombre llamado Nicodemo. Recordemos, todo encuentro con Jesús produce un cambio y una transformación en el ser humano. Y allí Nicodemo lo defiende y le dice: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Vemos cómo también se burlaban de él, porque estaba defendiendo al Señor Jesús, pero esto solo lo produce una transformación hecha por el Señor Jesús en el corazón del ser humano. Y luego también ese encuentro que él tuvo produce un cambio en su vida, incluso que llega hasta perder el temor hacia sus mismos compañeros, y entonces, aún en el momento cuando Jesús fue crucificado, cuando Jesús fue levantado, Nicodemo entendió el pasaje que leyó en Números, es que el Señor Jesús le habló de números, pero también entendió lo que Jesús le había dicho. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo sufrió una transformación y un cambio en su corazón, tanto que en el momento de la muerte del Señor, en el momento de ser llevado el Señor Jesús a la sepultura, Nicodemo valientemente aparece allí, con valentía, se para delante de todos para que lo vieran. Ya no fue de noche, ya no era el temor a sus amigos, ya era un hombre transformado por Jesús. Y ahí, en el capítulo 19 del Evangelio según San Juan, en los versículos 38 al 42 dice la palabra: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Allí Nicodemo muestra el cambio y la transformación que tuvo aquella noche
que se encontró con Jesús. Esa misma transformación, ese mismo cambio puede suceder en nosotros cuando nos encontramos con el Señor Jesús y cuando le recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Cuando leemos las Escrituras, pero también hoy en día, cada uno de nosotros que hemos tenido un encuentro personal con Jesús, podemos decir que Él nos ha transformado. Si usted no lo ha tenido, abra su corazón al Señor y recíbalo como su Salvador personal, entonces ese encuentro producirá una transformación y un cambio en su vida para gloria y alabanza del nombre del Señor. Amables televidentes, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por estar ahí. Que Dios le bendiga.